días, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 9 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. En esta lección, por fin, voy a terminar de explicarte la interface del programa y con esta parte habremos terminado la parte más básica del curso. Un curso que va a tener 100 lecciones. Sí, lo has oído bien. 100 lecciones. Después de este nivel más básico, donde os estoy explicando la interface de Procreate, pasaremos al tema de texturas, después tocaremos bodegón, paisaje, tanto urbano como natural, retrato de animales, de personas, anatomía. Vamos a hacer un montón de cosas y esto no ha hecho más que empezar, pero primero es lo primero, y es conocer la interface. Después de haberos enseñado un poquito las partes más básicas de la interface y haber hecho un par de ejercicios donde toqueteábamos un poquito todo, ahora os voy a enseñar ya por fin la última partecita que nos queda por explicar, que es a la izquierda del todo, ¿vale? Veis que hay una cosa que pone galería y hay como 4 simbolitos. Vamos a explicar todo eso de ahí, que hay bastante que explicar. Si os parece bien, empiezo desde la derecha a la izquierda. Voy a empezar con la flechita, voy a darle con el dedo a la flechita de la derecha del todo, ves que se ha puesto de color azul, y al darle la flechita ha aparecido este cuadrado de aquí, que es como un cuadradito de unas líneas discontinuas, y exactamente ¿qué es esto de aquí? Bueno, la flechita sirve para varias cosas. La primera de ellas es para mover un objeto por por la superficie de tu lienzo. Fíjate que está la flechita azul, esto de aquí, si yo ahora me voy a las capas, no te voy a decir cómo se hace porque ya tienes que saberlo, si yo me voy a las capas me dice que tengo la capa 6 seleccionada, que es, bueno, pues la calabaza, así que cuando le vuelvo a dar a la flechita me está seleccionando la calabaza. Esta flechita de aquí lo que te hace es que te selecciona la capa en la que estás. ¿Para qué sirve esto? Para moverlo. Voy a coger el dedo y simplemente con un dedo quiero que lo desplaces por la pantalla y vas viendo cómo lo ves, cómo se va desplazando el objeto que yo he pintado. Obviamente aparecen cosas raras, pero esto es por tema de capas y de sombras y de tal. ¿Que no te gusta lo que has hecho? Con 2 dedos, un toquecito en la pantalla, otro toquecito que le había dado 2 veces, ¿vale? Hasta colocarlo donde tú querías. A ver, hay gente que está teniendo problemas con la herramienta de mover, porque se le escalan las cosas, se le deforman, porque además de mover, ves que en las 4 esquinas y en los centros hay como unos puntitos azules. Quiero que con el dedo ahora mismo, en el cuadro en el que estés, me da igual, abre cualquiera que tengas pintado, quiero que con el dedo, ¿vale?, pinches en uno de estos puntitos y desplaces el dedo. Mirad lo que pasa. Voy a pinchar en uno de estos puntitos, ahora. Y fíjate lo que pasa, ¿vale? Me lo escala. ¿Vale? De arriba a abajo, izquierda a derecha, lo que hace es que me lo escala de manera proporcional. Otra vez 2 dedos para volver a donde estaba, que estaba aquí, ¿vale? No, más atrás, perdón, aquí. Vale, muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Porque ¿qué pasa si en vez de escalarlo de manera uniforme, tú lo que quieres es estrecharlo, o hacerlo más alto, o simplemente deformarlo? Bueno, pues quiero que te fijes en la parte de abajo del todo. ¿Ves que está puesto en azulito el color que pone uniforme? Así en azul. Pues eso quiere decir que lo va a escalar de manera uniforme. Ojo que si tienes Procreate 5X te salen una serie de opciones, más opciones, pero estas son como si dijéramos las más básicas y las vas a tener seguro en cualquier versión de Procreate que estés utilizando. Bueno, en vez de en uniforme, quiero que pinches en el de la izquierda que pone libre, ¿vale? ¿Ves que que pone libre? Y ahora voy a coger, pues por ejemplo, no sé, el punto azul de la izquierda del todo y lo voy a desplazar hacia adentro y vas a ver lo que pasa. Pincho en este punto, ¿lo ves? Ahora ya no me lo está escalando todo a la vez, solo el puntito que he movido, ¿de acuerdo? Como siempre, 2 dedos para volver a donde estábamos. Una gran ventaja que tiene la deformación libre es que no solamente sirve para estrechar o alargar, no, sino que tú puedes coger una esquinita, ¿vale? Si en una esquinita yo la cojo, fíjate que voy a pinchar ahora. Voy a pinchar y puedo bajarlo, subirlo, izquierda, derecha. Ya no es lo mismo de antes, ya no me lo hace de manera uniforme, sino que yo puedo ir estrechando cada una de las partes de nuestra figura, ¿vale? Con 2 dedos hacia detrás. Pero quiero enseñarte un truco muy curioso. Quiero que en vez de pinchar y arrastrar, quiero que toques con el dedo una de las esquinas y mantengas el dedo un segundo. Mira, lo voy a mantener y ahora me ha puesto distorsionar. Y ahora si te das cuenta me mueve solo esta esquina y me respeta todas las demás, de tal forma que lo que con esto se puede hacer es un poquito de perspectiva, muy básica, pero que viene muy bien. Imagínate con 2 dedos para detrás, imagínate
que yo quiero hacer que esta calabaza se vea como desde abajo. Pues yo cogería la esquina superior izquierda, la estrecho un poquito, la esquina superior derecha mantengo, estrecho un poquito, y ahora ya la calabaza, ves que hace como un poquito de perspectiva y se ve un poquito desde abajo. A ver, esto tampoco es magia, bueno, sirve un poquito, pero te viene muy bien sobre todo para hacer perspectivas, ventanas en perspectivas y un montón de cosas muy útiles con dos dedos hacia detrás. Sobre todo, ya te digo, para temas de profundidad de campo, ¿vale? Porque imagínate que yo creo una capa nueva, esta capa de aquí le doy un toque, le voy a decir a rellenar capa y ahora voy a coger con la herramienta esta de deformar, la voy a hacer un poquito más pequeña, pero voy a coger las esquinas, esta esquinita de aquí, por ejemplo, y la voy a llevar hasta aquí, y esta otra esquina de aquí abajo y la voy a llevar hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? A ver, está hecho muy cutre, muy rápido, pero voy a dar otra vez en la herramienta de selección para que veas un poquito lo que ha pasado, pero con esto, imagínate que en vez de blanco, pues yo qué sé, mira, lo iba a cambiar de color, pero eso te lo enseñaré a hacerlo después. Imagínate que es una ventana, una luz en perspectiva, o una puerta, o una calle, o una pared. Viene muy bien este truquito para deformar. Pero bueno, voy a quitar esta capita de aquí. Vuelvo otra vez a nuestra capa de aquí abajo y vamos a seguir con las opciones de mover y deformar. Vuelvo a pinchar en la herramienta de la flechita. Muy bien. ¿Ves que pone libre? Uniforme, que es lo que hemos hecho. Distorsionar, si te das cuenta, distorsionar es lo que yo te he enseñado a hacer manteniendo el dedo. Lo que pasa que aquí ya no hace falta mantener el dedo, te distorsiona simplemente desplazando tú cualquiera de esos puntitos. Yo la opción de distorsionar no la utilizo nunca porque si tengo que distorsionar, ya has visto cómo lo he hecho, mantengo el dedo unos segundos y muevo el punto concreto. Y por último, la última opción que también viene muy bien es la de deformar. Voy a pinchar un momento en deformar. Ojo que vosotros vais a tener algunas opciones más. Recuerdo que si tenéis Procreate 5 tendrás alguna opción más, pero estas son las básicas. Vale, en deformar me han aparecido como esta retícula y la potencia de esta herramienta es que yo puedo pinchar con el dedo, ya verás, voy a pinchar con el dedo en cualquier parte de la figura, no pinches fuera, pincha en cualquier parte dentro de la figura que quieras deformar y mueve una parte, por ejemplo esta parte de aquí. ¿Ves que estoy deformando solo esa parte de aquí y todo lo demás se mantiene? Por ejemplo, ahora voy a coger esta otra esquinita de aquí y la voy a bajar. Esta otra esquina de aquí la voy a llevar hacia la izquierda. O sea, lo que hace es como si lo convirtiera en goma y lo puedes deformar a placer. A ver, es muy difícil que te quede bien con esta deformación, casi mejor pintarlo directamente, pero a veces viene muy bien deformar un poquito por si quieres hacer algún efecto un poquito especial de algo que se está derritiendo o deformando. Voy un momento con dos dedos a echar marcha atrás hasta donde estábamos. O viene muy bien, imagínate, fíjate, la camisa, que me la he puesto precisamente para esto. Esta camisa que tengo yo ahora mismo puesta tiene pliegues, ¿vale? Tiene como plieguecitos. Pues con esta herramienta de deformar tú podrías simplemente hacer una retícula y con la herramienta de deformar ir arrastrando un poquito hacia arriba y hacia abajo para que las líneas se curven en función del patrón, en función del volumen que quieres representar. Es muy útil. Imagínate que en vez de líneas tuviera yo una camisa hawaiana llena de flores. Pues anda, que para deformar eso a mano es muy difícil, pero con esta herramienta puedes ir deformando un poquito para que se adecue, para que se adapte a la forma, al contorno, al volumen de la forma que estás pintando. Bueno, y luego abajo hay un montón de opciones. Simplemente malla avanzada que te permite pues como mover más puntos, es como más avanzada, voltear horizontalmente que te lo voltea horizontalmente, voltear verticalmente que lo explica solo, girar 45 grados siempre es en el sentido de las agujas del reloj. Voy a darle otra vez. Ajustar a pantalla, perdón, vamos a ponerla aquí. Ajustar a pantalla lo que hace es, me lo hace manteniendo las proporciones de anchura o altura, o sea, no lo deforma, pero lo que hace es lo estira hasta que una de las cosas, sea la anchura o la altura, llegue al bordecito de la pantalla y me lo hace muy grande. Y ya está. No sé, o sea, bicúbica, simplemente que puedes como ir modificando. A ver, yo este tipo de cosas no lo utilizo mucho, ¿vale? O sea, lo de bicúbica, ajustar a pantalla tampoco, girar 45 grados tampoco, voltear verticalmente y voltear horizontalmente muy poquito lo utilizo. Con vuestro permiso, dos dedos hacia echar hasta volver al punto, a este de aquí. Y simplemente es que, a ver, por ejemplo, el de girar 45 grados. Si yo quiero girar 45 grados, voy a quitar este de deformar y le voy a dar, por ejemplo, a libre, que es el que suelo utilizar yo siempre, libre. Si yo lo quiero rotar, tengo dos opciones. En vez de pinchar en 45 grados, pues puedes pinchar o uno en el botoncito verde que hay arriba. ¿Ves que están los azules que te he dicho y arriba hay uno verde? Si yo pincho en el verde y muevo el dedo, me lo rota como si dijéramos
en un centro, me lo rota y ya está. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que rote sobre ese centro, sino que rote de manera diferente? Pues muy sencillo, con esta herramienta de selección en libre, con 2 dedos, quiero que gires. ¿Lo ves? Es más, con estos 2 dedos, si haces pinza o pellizco, lo escalas, ¿vale? Y además lo escalas de manera proporcional. Por lo tanto, la opción de uniforme yo no la utilizo nunca. Mi recomendación, voy a echarme marcha atrás un momento, mi recomendación es que utilices siempre la de libre, ¿vale? Porque ya has visto que con la de libre, si mantienes, puedes hacer la deformación de distorsionar, puedes rotar, puedes escalar de manera proporcional, de escalar de manera no uniforme, puedes hacerlo todo menos deformar. La de deformar, esa sí que me vino muy bien. Y las opciones de abajo realmente no las toco absolutamente nunca. Bueno, seguimos avanzando. La siguiente opción, que es esta de aquí, que es como esta S, ¿ves? Que hay aquí como una S que se pone en azul, es el lazo de selección. Esto es realmente útil para seleccionar partes que ya tienes pintadas dentro de una misma capa. Me explico. Yo en esta capa de aquí, por eso he puesto esta imagen en concreto, tengo todos los trocitos de calabaza en una misma capa. Pero ¿y qué pasa? Que yo me he confundido y yo quiero mover un trocito, separarlo un poquito. Con esta opción de mover se me mueve todo a la vez y yo no quiero moverlo todo a la vez, quiero solo un trocito. Pues para eso nos podemos ir a esta herramienta de aquí, que es el lazo de selección. Ahora mismo abajo lo tengo puesto en automático, pero a ti te saldrá, bueno, creo que si no lo has usado nunca te va a salir en automático. Mi recomendación es que esta opción de automática no la utilices nunca, no sirve para nada, sinceramente no sirve para nada. A ver, te voy a explicar en qué consiste, pero ya verás que no tiene ningún sentido. En este de selección automático doy un toquecito y ves que se ha puesto como esa cosa azul porque he dado un toque ahí. Si doy un toque, mantengo el dedo y arrastro hacia la derecha, lo que hago es como que aumento la precisión de lo que estoy seleccionando. A ver, en realidad lo que te hace esto es la varita mágica de Photoshop de toda la vida. Te selecciona por gama cromática, por colores parecidos, ¿vale? Si yo me voy hacia la derecha, pues lo que estoy haciendo es seleccionar colores parecidos a lo que tengo seleccionado. Si yo me voy hacia la izquierda, lo que hago es seleccionar poquitos, que sea un tono muy concreto. A ver... me voy a echar más atrás. Aquí, esto no lo voy a utilizar nunca, porque es que para empezar, si yo quisiera seleccionar, yo qué sé, vamos a poner el trozo ese de calabaza que está ahí puesto a la izquierda, pues lo tengo de forma automática, le doy un toque aquí y ahora voy arrastrando hacia la derecha y dices, bueno, pues vaya, ya me he pasado hasta aquí, uy, vaya, o sea, ya empezamos a tener problemas, porque ya dices, pero es que no me selecciona la parte de abajo, ya se me salta al siguiente tono. Bueno, pues vamos a dejarlo así, venga, vamos a dejarlo así. Y ahora, cuando está puesto en azul, me voy a la herramienta de la flechita, que es la herramienta de mover. Y muevo, dices, muy bien, uy, qué bien, qué bonito me lo ha hecho. No, no te lo ha hecho bonito. Si te das cuenta, me voy a poner por aquí encima para que lo veas. ¿Ves que hay huecos por el medio? Lo voy moviendo, para que lo veas. ¿Ves que se han quedado como huecos en medio sin seleccionar? Lo voy a sacar aquí fuera. Y luego además vuelvo a pinchar en la herramienta de flechita para deseleccionarlo todo. Voy a hacer zoom. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más fea, cutre, pixelado? No, esto no sirve para nada. 2 dedos para volver hacia detrás. Esto no sirve absolutamente para nada, no me gusta nada. Entonces, bueno, el lazo de selección automático, jamás. En pintura realista, En pintura realista, jamás. Con colores planos es más útil, porque como las tonalidades son tan diferentes, te lo seleccionará más o menos bien, pero te va a pixelar. Te va a pixelar más que una serie ochentera. No, muy mal, muy mal. Entonces, yo prefiero directamente darle siempre a forma libre. Rectángulo y elipse no lo utilizo nunca. Obviamente con rectángulo te hará una selección rectangular, pero ¿para qué quieres seleccionar un rectángulo de una cara? Tendrás que seleccionar un ojo, una nariz, no sé, yo no lo utilizo nunca. Pero la de forma libre la utilizo y mucho y me viene muy bien y te voy a enseñar cómo se hace. Fíjate que está en azul el lazo de selección y abajo está en azul forma libre. Bueno, pues ahora tranquilamente yo puedo hacer zoom. Con 2 dedos me acerco aquí, es más, puedo hasta rotar la imagen y voy a seleccionarlo para que veas muy rápido. Es como pintar, ¿vale? Yo voy pintando con el dedo, voy seleccionando todo el contorno, esto iría por aquí, por aquí. A ver, tiene una característica este lazo de selección, voy a ir seleccionando un momento, por aquí. Es que si yo ahora doy un toquecito lejos de la zona que estoy seleccionando ahora, lo voy a hacer muy exagerado para que lo veas, doy un toque aquí, ¡hala, qué burro! Lo que he hecho es automáticamente Procreate me conecta el último punto que yo tenía seleccionado con el nuevo, con una línea recta
perfecta. Para este tipo de selección que estoy haciendo no viene muy bien porque es una forma muy orgánica, pero cuando tienes que seleccionar, por ejemplo, un edificio, o por ejemplo el borde de una mesa, que lo vamos a hacer ahora, viene muy bien. A ver, lo estoy haciendo un poco rápido, pero más o menos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es como dibujar. Ta, 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 ta. Muy importante, cuando terminas, tienes que pinchar en el puntito ese gris grande que hay aquí. Ahora está seleccionado, si no, no queda seleccionado, ¿vale? Ahora está seleccionado, de hecho, ves que se ha puesto todo como con unas rayas así que te están diciendo que eso no está seleccionado. Y lo que no tiene rayas te dice que eso sí que está seleccionado. Muy bien, pues yo esta parte de aquí le puedo pinchar con la herramienta otra vez de mover y puedo moverlo. Bueno, a ver, lo he hecho muy deprisa y por eso me ha salido un poco regular, pero bueno, es más limpio, ya no hay huecos. No hay huecos aquí en medio, ¿vale? Ya no me hace nada. Aquí me ha dejado un poco de reborde, pero bueno, porque lo he seleccionado muy rápido, ¿vale? Pero bueno, más o menos lo hace, vamos, lo hace muy bien. Más o menos no, lo hace muy bien. Y lo que os contaba de seleccionar una parte recta, me voy un momento a la capa de abajo, a la capa de la mesa, vuelvo a pinchar en la herramienta de selección y mirad lo que voy a hacer. Voy a seleccionar justo esta esquinita, perdón, me he salido aquí. Ahora que estaba seleccionando aquí. Doy aquí un toquecito, ¿vale? Esto es como si fuera el inicio de la zona de selección. Y ahora, yo para hacer esta línea recta, porque quiero seleccionar como si dijéramos la parte de abajo de la mesa, yo no tengo que ir a mano. Voy a hacerlo mal, a mano, porque además me puede temblar el pulso, que me he tomado mucho café. Ni siquiera tengo que ir dando toquecitos. No. Me voy a echar marcha atrás. Ahí, hasta el primer punto. He dado un toquecito en la esquina y ahora tranquilamente me voy con toda la calma a esta otra esquina, hago todo el zoom que necesito y le doy un toquecito. ¿Qué me ha hecho lo que os he dicho antes? Conecta el punto A con el punto B y me ha creado una línea recta perfecta. ¿Ahora qué tendría que hacer? Terminar la selección hacia abajo, voy a darle un toquecito otra vez en el punto ese gris para indicar que cierro la selección y ahora si muevo, veis, me está moviendo en una recta perfecta y limpísima una zona muy concreta. Son dos formas de hacerse, perdón, voy a echar más atrás, son dos formas de hacer selecciones, pues la verdad es que muy útiles y te van a venir muy, pero que muy bien. A ver, abajo hay una serie de opciones, por ejemplo, la voy a hacer súper rápido. Primero tenemos que seleccionar algo, vamos a seleccionar, pues venga, vamos a seleccionar este trozo de aquí, súper mal, pero súper rápido porque no quiero, que es que estos vídeos ya duran mucho. Súper rápido, súper bien, venga, vamos por aquí, vamos. Se me va a quedar todo el bordecito desenfocado fuera, pero no me importa. Bueno, me quedo ahí por fuera, bueno, que me da igual, por aquí. Y ahora, no, ¿lo ves? Me he confundido, que he echado con dos dedos. Si una vez que te equivocas porque has hecho así, y has dicho, ¡ay, ¿y ahora qué hago? Con dos dedos. Marcha atrás. Con dos dedos no es que de repente te deseleccione todo, no, sino que se va al último punto donde había seleccionado. Eso es una herramienta muy buena, una opción buenísima que tiene Procreate, que a mucha gente le da miedo equivocarse y no pasa nada, tú echas marcha atrás y ya está. Bueno, vale, yo tengo aquí mi super calabaza, cierro la selección. Yo tengo aquí mi super calabaza y antes las cositas de abajo estaban puestas en gris, lo de restar, invertir, copiar, suavizado, todo eso estaba en gris. Ahora aparece en blanco. A ver, sinceramente, borrar selecciones, pues bueno, chicos, pues en vez de borrarla lo arrastras fuera del lienzo y ya está. Guardar y cargar no lo he utilizado en la vida. Suavizado, todos los contornos te los suaviza un poquito, pero ¿para qué si te va a deseleccionar cosas que tú ya habías seleccionado? Copiar y pegar, esa es muy buena, e invertir es buenísima. Si ya habéis hecho los dos ejercicios que habíamos hablado, de la manzana, sobre todo el cristal, y la última que hicimos, la calabaza de Halloween, ya sabes para qué sirve el de invertir. Pero, y si no sabes, pues te ves el vídeo en cuestión, ¿vale? A ver, en invertir lo voy a hacer muy rápido. Venga, el de invertir, ahora si yo muevo, perdón, que me he ido, ay, qué fallo, me he ido, aquí estaba en la capa de abajo, estaba moviendo la mesa, ya está, he echado marcha atrás, ahora sí. En el de mover, pues bueno, estamos moviendo nuestro trozo de calabaza, muy bien, me he hecho marcha atrás, una vez no, hasta que aparecen las líneas estas en diagonal, vale. Pues esta opción, el problema que tiene es que en el momento en el que tú ya has movido o terminado de seleccionar, no te vuelven a aparecer estas herramientas, ¿vale? Si yo echo marcha atrás, no puedo, abajo no me aparece lo de copiar, pegar, invertir, suavizar, no te deja. Entonces, eso Procreate es una cosa que no me gusta nada, porque a ver, si yo ahora, por ejemplo, echo marcha atrás y se me quedan las líneas estas que acaban de aparecer ahora en diagonal, quiere decir que si yo muevo esto, perdón, me había hecho tanto marcha atrás, si yo ahora muevo esto de aquí,
es que tengo seleccionado este trocito. Pues hombre, ya que tengo seleccionado este trocito de esta capa, ¿por qué no me aparecen las opciones de abajo otra vez de invertir? Esa es una faena. Entonces, cuando tú en Procreate quieras utilizar una de estas herramientas de aquí abajo, ni se te ocurra salir de la herramienta de selección, porque en cuanto salgas de la herramienta de selección, para moverlo, para cambiar de capa, vas a perder las opciones. Entonces, vamos a ver, voy a hacerlo súper, esta vez incluso más cutre que antes. Este trozo de aquí. Este trozo maravilloso de aquí, ¿vale? Ojo, no salgas de la herramienta de selección. Abajo, ¿vale? El que te quiero enseñar es primero el de invertir. A ver, yo ahora he hecho este trocito de aquí, por lo tanto he seleccionado este trocito, pero si le doy a invertir, si te das cuenta, ahora está como esas líneas que aparecen en diagonal, solo en el trocito que he seleccionado. En realidad lo que estoy diciendo a Procreate es, vale, seleccióname todo menos lo que he seleccionado, o sea, cámbiame la selección. Y si yo ahora le doy a mover, me moverá todo menos el trocito que habíamos seleccionado al principio, ¿vale? Voy a echar marcha atrás y vuelvo a darle a seleccionar. Otra vez nuestro maravilloso trozo de calabaza. Vale, la que es muy buena. Bueno, lo de invertir ya sabéis para qué sirve. Se puede hacer lo mismo bloqueando, bueno, con máscaras de recorte, pero eso es un nivel más avanzado que tocaremos más adelante en el curso, que anda que no hay vídeos que son 100. Lo tocaremos, no os preocupéis, ¿vale? La de invertir viene muy bien, lo hicimos en el ejercicio de la bola de cristal, pero la de copiar y pegar no la hemos tocado todavía y es buenísima. Imagínate que en vez de este trozo cutre que he seleccionado con cuidado todo el trozo de calabaza. Y yo ahora mismo lo tengo todo en una sola capa. Bueno, pues si yo le doy aquí a copiar y pegar, lo que me hace es que me ha creado una capa, ¿lo ves? Ha aparecido aquí una capa que pone a partir de la selección. Esa capa se me crea con lo que yo ya había seleccionado. Pero ojo, que la capa 6 sigue teniendo los trozos de calabaza, ¿eh? O sea, no es que me lo quite de un trozo y me lo pegue en otro, no. Me lo duplica y me lo crea en una capa nueva, ¿vale? ¿Ves que si yo ahora muevo los trozos de calabaza, está la calabaza de abajo entera? Pero arriba se me ha quedado ese trocito que yo había seleccionado, que es este trozo de aquí. ¿Para qué viene muy bien esto? Súper truco. Imagínate que yo en vez de una capa que tengo ahora todas las calabazas, quiero tener cada calabaza en una capa diferente. Pues es tan sencillo como seleccionas la calabacita, el trocito de la izquierda, lo seleccionas y le das a copiar y pegar. Y te lo crea en una capa nueva. Seleccionas otro trozo. O sea, el caso es que con esto puedes romper, puedes trocear una capa en capas diferentes con elementos, con selecciones que tú habías hecho previamente. De verdad, ya sé que ahora lo estás viendo diciendo, pero yo esto ¿cuándo lo voy a utilizar? Te garantizo que lo vas a utilizar. De hecho, en este curso lo vamos a utilizar unas cuantas veces. Te lo recordaré, no te preocupes cuando lo vayamos a hacer. Todo lo que sea, yo os lo explico las veces que haga falta, ¿vale? Pero está bien que sepas dónde está esta opción. Muy bien, de acuerdo, voy a eliminar esta capa de aquí que no me sirve para nada. Perfecto. La siguiente opción después del lazo de selección es esta de aquí, que es ajustes, ¿vale? Aquí tenemos un montón. Tenemos opacidad. Ojo que en Procreate 5X la opacidad ya no está aquí, ¿vale? Este de opacidad a mí me viene muy bien y es una de las cosas que más utilizo, que ves que aparece esa barra azul arriba, desplazo hacia la izquierda, lo hago invisible y hacia la derecha lo hago visible. Es utilísimo, pero en Procreate 5X ya no lo han puesto aquí. En Procreate 5X está dentro de cada capa, tú le das un toquecito otra vez a la capa, perdón, en la N, ¿vale? Le das un toquecito a la N y se te despliegan todas las opciones de la capa y ves que pone opacidad máxima y puedes tocar la opacidad desde aquí, ¿vale? A mí no me gustaba hacerlo así, ¿vale? Yo lo hacía siempre desde aquí, desde la varita mágica de aquí y le daba opacidad. ¿Por qué lo hacía así? Porque me desaparecían las capas, ¿vale? Me desaparecía el menú con las capas y yo veía la imagen a pantalla completa, porque yo puedo hacer zoom, ¿eh? Yo con dos dedos estoy haciendo zoom y no he salido de la herramienta de opción de desenfoque, o sea, perdón, de opacidad, ¿vale? Yo puedo bajar un poquito la opacidad con un dedo y ahora con dos dedos hago zoom. Ajusto más y digo, no, voy a volver a subir otra vez la opacidad hasta aquí. O sea, voy a rotar la imagen, pero no he salido de la opción de opacidad. A ver, en Procreate 5X, bueno, voy a echarme marcha atrás aquí. Si quieres tocar la opacidad de manera muy rápida y no estar dándole a la N, no sé qué, muy rápido. Quiero que con dos dedos, ¡pum!, des un toque con dos dedos en una capa, ¿vale? Aquí también me funciona igual, es igual en mi versión que en tu versión 5X, con dos dedos ves que te aparecerá una barra arriba, pues ya lo mismo, con un dedo tienes que deslizar, no sobre la barra azul, sobre cualquier parte de la pantalla deslizas el dedo
y te controla la opacidad, ¿vale? Esa es una pregunta que mucha gente está haciendo en Procreate 5X, que dónde está, qué ha pasado con la opción de opacidad de las capas. Pues ya has visto que lo puedes hacer desde dos formas muy diferentes, ¿vale? Dándole a la N para que se te desplieguen las opciones de capa, que te sale la opacidad, pero claro, este menú te está tapando parte de la imagen y es un poco, a mí no me gusta. O con dos dedos le das un toque sobre la capa que quieres tocar, con dos dedos desaparece todo y te sale esa barrita de aquí, ¿vale? Bueno, muy bien, luego tenemos el desenfoque gaussiano, que ya sabéis para qué sirve, lo hemos utilizado muchas veces. El desenfoque de movimiento te lo hace como si fuera movimiento, perspectiva te lo hace como si estuviera un poquito, a ver, tampoco es una panacea, toquitea un poquito todo esto de aquí para que, es que es la única forma, es que juegues un poquito. Enfocar no lo he utilizado en la vida. No lo he utilizado en la vida, no lo sé. Ruido no me gusta, los efectitos es que a mí no me gusta. Ruido no me gusta, licuar no funciona, ya lo prefiero hacerlo yo bien. Clonar tampoco además no acaba de funcionar muy bien, no me acaba de gustar mucho. Pero las opciones de abajo de tono, saturación, brillo, equilibrio de color, curvas y repintado vienen bastante bien, menos la de repintado que no lo utilizo nunca. Tono, saturación y brillo. Me voy a cerciorar de que estoy en la capa de la calabaza. Muy bien. Y ahora me vengo aquí a la varita mágica y voy a darle a tono, saturación y brillo y me aparece abajo el tono, la saturación y el brillo. Con el tono lo que hacemos es cambiamos de color directamente, ¿vale? Te respeta la luz, te respeta la sombra, simplemente cambias de color. A ver, yo lo estoy haciendo aquí, que parece esto una discoteca, ¿vale? De todo lo que lo estoy moviendo. Normalmente, he echado marcha atrás con dos dedos, normalmente es para ajustar un poquito, en plan, pues lo voy a hacer un poquito más así, un poquito más verdecito, tampoco te pases, ¿vale? Pero bueno, que sepas que puedes cambiar el tono completo sin tener que estar pintándolo otra vez. Muy bien. La saturación lo que hace es te lo convierte en blanco y negro o te sube el color. Oye, pues mira, este color es bastante bonito para una calabaza. O te lo sube así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo voy a poner otra vez en normal. Por supuesto, si te has equivocado, con dos dedos echamos marcha atrás, o sea, tiene como su propio historial esta parte de tono, saturación y brillo. Cuando estás metido dentro de unas opciones y echas marcha atrás, no estás echando marcha atrás en la pintura, sino en esa herramienta. Y eso es una cosa que me gusta muchísimo de Procreate. Y por último, una cosa que viene muy bien para hacer sombras, pero eso ya lo iremos viendo con el curso, es el brillo, ¿vale? Si lo bajo hasta la izquierda del todo, es una sombra negra pura, y si lo subo a la izquierda, o sea, a la derecha del todo, es una cosa blanca pura. Pues bueno, viene muy bien para hacer brillos y reflejos, que ya lo haremos con algún caso más concreto. Muy bien, la siguiente opción es equilibrio de color. A ver, equilibrio de color es parecido al tono, ¿vale? ¿Os acordáis que en tono, saturación y brillo el tono cambiaba de color? Sí, pero en este caso te permite un control absoluto porque puedes tocar, en realidad son el cian, magenta y amarillo, son los colores primarios, ¿vale? O sea, puedes tocar cada uno de los colores primarios pigmento, porque imagínate que yo quiero subirle solamente un poquito los rojos, ¿vale? Pero solo los rojos, ¿vale? O le quiero poner, mira, que sea un poquito tirando a verde, pero un poquitín, o sea, es como que si dijéramos el control fino, ¿vale? Control fino de la herramienta. Yo lo utilizo muy pocas veces, prefiero darle un poquito con el tono y ya está. El equilibrio de color apenas lo utilizo, perdón, vuelvo marcha atrás aquí. Y la última opción es la de curvas, que es esta de aquí abajo, que sobre todo sirve para enfatizar el contraste. Es una maravilla. Hay una opción que en Photoshop todo el mundo usa, que es contraste. Brillo, contraste, saturación. Y la gente siempre dice, oye, ¿y dónde está el contraste en Procreate? No hay contraste en Procreate. Bueno, sí que hay contraste en Procreate, pero se maneja mediante las curvas. Lo voy a hacer de manera muy exagerada y luego te voy a decir cómo se hace bien un contraste. Imagínate que yo cojo esta esquina y voy como subiendo, ves que voy, simplemente estoy manteniendo el dedo, ¿eh? Voy como arrastrando, pues bueno, así está como muy luminoso, así está más oscuro, hace unas cosas muy raras que son difíciles de controlar con dos dedos para detrás, pero, si yo el primer tercio lo subo un poquito, ¿vale? ¿Ves que ha aparecido un puntito azul? Y ahora el último tercio lo bajo un poquito. Perdón, el primero lo bajo, el segundo lo subo. Lo voy a hacer muy exagerado, ¿eh? Lo que hace es me aumenta el contraste de manera perfecta en Procreate, ¿vale? Entonces, si alguna vez necesitas que tu imagen sea muy contrastada, acuérdate, el primer tercio lo bajas un poquito y el último tercio lo subes un poquito, para que en vez de una diagonal haga como esta especie de S, ¿vale? Ojo, el problema que tiene subirle la saturación, pero eso pasa igual en Photoshop, ¿eh? Pasa exactamente igual. El problema que tiene cuando subes la saturación, o sea, perdón, el contraste, es que la saturación también se sube. ¿Ves que ha subido como ese tono tan fuerte, tan naranja? Bueno, pues una vez que has hecho este truquito del contraste, te vas otra vez aquí, te vas a tono, saturación, brillo y la saturación se la bajamos pues un poquito,
¿vale? Para que no quede tan saturado. De tal forma que, bueno, ahora ahora tiene muchísimo contraste, es demasiado, queda mal. Pero bueno, ahora tiene muchísimo contraste. De hecho, voy a echar marcha atrás muy rápido para que veas cómo estaba antes. ¿Vale? Hemos pasado de esto a esto, ¿vale? Es mucho más contrastado que antes, pero no era correcto por la tonalidad. Pero que sepas que la opción de curvas te puede salvar la iluminación, ¿vale? Sobre todo es para iluminación las curvas, ¿vale? Iluminación. Y si ves que te pasas de saturación, una vez que has tocado la iluminación, te vas otra vez a tono saturación y le bajas la saturación. El último, que es el repintado, yo no lo he utilizado nunca porque es un poquito también como un automatismo, como la varita mágica. De hecho, lo voy a hacer. Me voy a repintado, voy aquí a un color blanco. Pincho aquí en la parte esta de aquí y sí, ahora queda muy bien porque estaba haciendo pruebas y queda muy chulo, pero hacia la izquierda lo mismo, ¿lo ves? Pincho aquí y hacia la derecha, o sea, es como que te repinta la parte que estás seleccionando. Bueno, pues mira, voy a pinchar aquí, esta parte, y abajo ves que aparece relleno. Si yo le doy hacia además, pues me lo rellena mucho, me lo rellena... A ver, esto sinceramente a mí no me sirve para nada, nunca, no lo he utilizado nunca, no me gusta. Además ahora es que pinto aquí y me hace otra cosa como extrañísima, con el relleno no acabo de ajustar, le das aquí hacia la derecha y llega un momento en el que te pasas, te quedas corto, es un poquito lo mismo de antes de la selección automática. No lo he utilizado nunca porque no me gusta y sinceramente creo que no vale para nada, ¿vale? O sea, casi es mejor, ya me he pasado, casi es mejor pintarlo bien directamente o en una capa por encima, dar alguna tonalidad o alguna luz. Yo esta opción de aquí, la de repintado, no la he utilizado nunca. Bueno, y por último nos vamos ya por fin a la herramienta esta de aquí, que hay un montón de opciones, un montón de opciones. A ver, la que más nos interesa es la de compartir, pero voy a tocar de manera muy rápida el resto. Si le das a añadir, tienes insertar un archivo, insertar una foto, hacer una foto, añadir texto, copiar lienzo, tienes un montón de opciones. Insertar un archivo no lo he utilizado nunca. Tú lo que tienes que hacer cuando quieres insertar una imagen, una foto a este cuadro, pues para pintar al lado, para tenerla de referencia, le tienes que dar a insertar una foto. Si yo le doy a insertar una foto, me salen aquí todas mis fotos, le doy aquí a todas y yo qué sé, pues vamos a poner este ojo de aquí y automáticamente en cuanto he pinchado en el ojo me lo abre. Ojo, cada vez que importas una imagen se te quedan como la herramienta de selección. ¿Te acuerdas que la he explicado la primera de todas? Pues esta de aquí, yo ahora que está en uniforme, puedo pinchar en una esquinita y puedo hacerla chiquitita, la puedo mover a una esquina, la puedo poner aquí y una vez que he terminado, vuelvo a pinchar en la herramienta de selección y la tengo en esta esquinita. Ojo, se me ha creado en una capa nueva, ¿eh? La tengo aquí en una capa nueva, que además la capa nueva se llama siempre imagen insertada, para que sepas que esa es la imagen. Pues bueno, la tienes de referencia, ¿vale? Así es como importas imágenes de referencias a Procreate. Muy bien. Voy a borrar esta imagen porque no la quiero absolutamente para nada. Muy bien. Insertar una foto. Hacer una foto es que automáticamente se te abre la cámara y la foto que hagas te la importará como si fuera una imagen. No lo he utilizado nunca porque ¿para qué quiero hacer una foto en ese momento? Pero bueno, igual te viene bien. Añadir un texto, pues es muy sencillo. Le das a añadir texto y pones pues QWERTY, lo que te dé la gana, ¿vale? Y tienes en editar estilo, tienes aquí abajo un montón de opciones de estilo. Bueno, esto es como el Word, como cualquier documento de texto, que quieres cambiar el color, pinchas aquí arriba en la esquina derecha y puedes cambiar el color mientras estés seleccionada el editor, ¿vale? El editor de texto. Pues bueno, venga, muy bien. Una vez que hemos terminado, mucha gente me pregunta ya, ¡ay, es que me he confundido, madre mía, que he puesto QWERTY y no lleva H! No lleva H porque me he confundido. ¿Cómo cambias esto? Porque claro, tú vienes aquí y ¿qué hago aquí? Bueno, eso es muy sencillo. Le das un toque y ves que te ponen editar texto. Pero en editar texto, si has estado toqueteando antes cosas, te aparece texto y dices, ya, pero es que yo quiero escribir. Yo le doy y ¿cómo escribo yo ahora? ¿Cómo quito la H? Fíjate que abajo a la izquierda sale como un tecladito. Tú puedes pinchar en el teclado y te sale el teclado, donde tú puedes borrar todo lo que te molestaba y si quieres volver a editar el estilo, le das a editar estilo. Que terminas de editar, porque aquí puedes ponerle el tamaño. Digo, le voy a poner así el QWERTY súper grande. Ostras, que me he confundido que la I... Pues, o sea, puedes estar cambiando todo el rato entre editar texto y editar estilo. Es muy cómodo y muy intuitivo. Vuelvo a borrar esta capa de aquí. Por Dios, qué capa más horrorosa. Muy bien, la siguiente opción... Perdón, le he dado a galería del... que estoy ahí tan ansioso que le he dado a galería. Vale. Con esta opción de aquí, dale siempre un tiempo a que se cargue. Ahora, vale, añadir texto, luego tenemos cortar, copiar y copiar lienzo. A ver, la de cortar sirve simplemente para poder copiarlo luego en otro documento. Por ejemplo, imagínate que yo le doy aquí a cortar. Lo que hace es, me lo quita, ¿vale? Y si yo le doy a pegar, me lo pega.
de toda la vida. Ojo que no he tenido que tocar nada, Procreate lo copia y lo pega exactamente en el mismo sitio. Pero hay una serie de opciones, como es, por ejemplo, copiar. ¿Para qué sirve copiar? ¿Para duplicar una capa? No exactamente. Yo le he dado ahora a copiar, me vengo aquí a Galería, creo un archivo nuevo, vamos a darle una 4 horizontal, vamos a ponerlo de color negro el fondo, con vuestro permiso, para que quede más o menos bien, muy bien, y yo ahora aquí en la llave inglesa me sale la opción de abajo del todo de pegar. Le doy a pegar y automáticamente Procreate lo que hace es, me lo ha colocado exactamente en el mismo sitio, solo la capa que tenía seleccionada. Esto viene muy bien para hacer copias de seguridad, porque igual te interesa, imagínate que has pintado un gato precioso en un cuadro viejo, pues lo puedes coger de ese lienzo y llevarlo aquí de manera muy fácil. Voy a un momento a eliminar esta capa de aquí, perdón, voy a eliminar la capa, me voy otra vez al archivo anterior porque voy a enseñarte una cosa más. Le doy aquí a la llave inglesa, lo he hecho muy rápido para que veas que le cuesta, ya está, no pasa nada. La siguiente opción, en vez de copiar, es copiar lienzo. Quiero que te fijes en esta parte de aquí. Yo tengo todas estas capas, en este caso tengo poquitas, pero imagínate que tuviera 200 capas. Muy bien. Si yo le doy aquí a copiar lienzo, me voy a la galería, creo un archivo nuevo, que yo me voy al viejo que teníamos antes, pero creo un archivo nuevo y le doy aquí a pegar, me lo pega todo. Y dices, oh, qué maravilla, pues te acaba de duplicar el archivo. No. Me lo ha pegado todo en una sola capa, ¿vale? Así que no es muy útil, sinceramente no es muy útil, ¿vale? No es nada útil, ¿vale? Si lo que quieres es duplicar el archivo, en el vídeo 1 ya te enseño cómo hacerlo y no así, ¿vale? Pero bueno, vámonos a nuestro archivo súper mega chulo este de aquí. Muy bien, la siguiente opción que te quiero enseñar de esta barra de aquí, nos vamos a lienzo. En lienzo tienes un montón de opciones, tienes recortar y redimensionar por si quieres cambiar la escala del lienzo. Ayuda de animación no la voy a dar aquí porque es muy compleja y tengo ya un tutorial sobre cómo animar. Guía de dibujo simplemente le voy a dar un toquecito para que lo veas, sirve para hacer perspectivas, pero eso lo tocaremos en profundidad cuando demos el paisaje urbano. Quito esta herramienta de aquí, voltear lienzo horizontalmente, le he dado 2 veces, voltear lienzo verticalmente, le he dado otras 2 para que se me coloque como estaba, o información de lienzo, pues que te dice, pues no sé, pues toda la altura que tiene, las capas, las estadísticas, el tiempo que has estado, pues mira, pues le he dado 23.081 pinceladas a este documento. Bueno, es información, ojo, solo información, no puedes tocar nada, ¿vale? Solo es para consultar. Muy bien, la siguiente opción, que es esta de compartir, la voy a dejar para el final porque es la más importante. Nos vamos a vídeo. En vídeo tienes varias opciones. Ojo, de manera predeterminada tiene que estar puesta ese check azul en grabación de tiempo acelerado. Eso siempre tiene que estar, ¿vale? Pero si yo ahora, porque si no, no se te graba lo que hace. Si yo ahora le doy a ver grabación de tiempo acelerado, dale un poco de tiempo que le cuesta y ahora empieza el vídeo de todo lo que yo he pintado aquí, ¿vale? Si lo quieres ver todavía más rápido, con un dedo voy a desplazar hacia la derecha y ves que se va como súper... Es como si yo voy desplazando a toda leche por la línea de tiempo de un vídeo. Hacia detrás, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia la derecha. Muy bien, es simplemente ver la animación de lo que tú ya has pintado. No sirve para nada más. Solo para ver. A menos que le des abajo a exportar grabación de tiempo acelerado. No le voy a dar porque le cuesta mucho y es... Bueno, le voy a dar, pero no le voy a dar a la última fase. Le cuesta bastante. Ves que te dice longitud completa o 30 segundos. Longitud completa te puede dar un vídeo de más de media hora que pese varios gigas. Así que cuidadito. Y 30 segundos lo han hecho única y exclusivamente para que lo puedas subir en las stories de Instagram. Y ya está. No quiero cancelar, o sea, no quiero exportar, le doy a la X y se cancela. Muy bien. La siguiente opción, que se llama opciones, tienes un montón de opciones, tienes la interface clara, que es esta primera de aquí arriba, que te recomiendo por tu salud ocular que nunca trabajes con la interface clara. Interface para diestros, lo más probable es que tú la tengas ya como para diestros, pero si eres zurdo y hasta hoy no sabías cómo cambiar de lado todo, pues lo tienes aquí, ¿vale? Si yo le doy a interface para diestros, me aparece a la derecha los pinceles y no, yo no quiero, yo lo quiero a la izquierda, que soy zurdo. Luego tenemos el puntero de pincel. Cuando estoy pintando, mucha gente me lo pregunta, que cómo hago para que se vea, ves que se ve como un bordecito oscuro, ¿ves? Que es mi pincel. En cuanto suelto ya desaparece, ¿vale? Pues eso simplemente sirve para eso, ¿vale? Que cuando estás pintando se te vea el pincel. El lienzo de proyecto significa o sea, esto lo haces para proyectar Procreate en una pantalla porque estás haciendo una presentación. Y no quieres que la gente vea cómo vas trabajando haciendo zoom, sino que solamente se vea como si dijéramos el lienzo a 100%. Ya está, simplemente para presentación y no lo he llegado a utilizar nunca. Conectar lapiceros, editar curvas de presión, controles gestuales, que tienes un montón de controles gestuales. Eso, mira, directamente en serio.
te ojeas el manual de Procreate, porque es que ahí tienes 250.000 y si no, es que ya va a tener 100 lecciones el curso, necesitaría casi 100 para explicarlas todas y realmente yo te explico solo lo que vamos a utilizar. El resto, pues bueno, está ahí y ya está, ¿vale? Y luego la última opción, que es esta de aquí de ayuda, pues es restaurar compras por si tienes comprados pinceles y tal, ajustes avanzados, que son cosas un poco más complicadas que no voy a tocar de momento aquí, el manual, aprende a usarlo, asistencia, bueno, es la típica ayuda que te lleva a la página oficial de Procreate, pues para consultar cualquier duda que tengas. Y por fin, la última opción, que es esta de aquí de compartir. Más de una persona y más de dos me ha dicho, oye Jaime, ¿cómo hago para compartir mi imagen y enseñársela a la gente y que al tocar con el dedo no se estropee nada? Vale, el problema es que tú estabas abriéndolo directamente en Procreate y estabas editándola. Si lo que quieres es mostrar tu imagen, lo que tienes que hacer es exportarla de Procreate. ¿Cómo se hace esto? Tienes un montón de opciones. ¿Veis que pone arriba? Compartir imagen, Procreate. Puedes exportar el archivo Procreate para tener una copia de seguridad y te la puedes enviar por email, la puedes mandar por Dropbox, la puedes tener en la nube, en el iCloud. Simplemente es exportar el archivo Procreate. Esto no lo vas a poder ver en ningún sitio que no sea Procreate. La siguiente opción es PSD, te exporta un archivo Photoshop con las capas. Muy útil si tienes Photoshop en el ordenador y quieres tener un respaldo de seguridad. La siguiente opción es PDF, no lo he utilizado nunca y realmente no tiene ningún sentido. JPG, todo el mundo conoce JPG y dice, uy, qué bien, voy a exportar mi imagen en JPG. No exportes tu imagen a JPG nunca. JPG es un formato de compresión de imagen que guarrea bastante, se nota muchísimo sobre todo en los cielos azules. Seguro que has tenido alguna vez una foto de un cielo azul que has hecho zoom y aparecen como unos cuadraditos de otros colores. Eso es porque es una compresión JPG que es muy mala. Nunca exportes como JPG. Mi recomendación es que exportes siempre como TIFF. TIFF es sin compresión. A lo burro, a lo bruto. Eso sí, pesan... un TIFF no lo vas a poder enviar por correo, ¿vale? Pesa muchísimo. Mi recomendación es que lo exportes siempre como TIFF y te lo guardes en un sitio seguro como copia de seguridad y luego en el día a día para compartirlo en las redes sociales, para mandarlo por correo, para ponértelo de fondo de pantalla en tu teléfono y fardar ante los amigos y amigas diciendo, mira lo que he hecho, qué chulo. PNG. El PNG también comprime, pero ni de broma comprime tanto como el JPG y tampoco hay mucha diferencia de tamaño. Pesa un poco más el PNG, pero tampoco es que el PNG pese 250.000 megas, no, un poquito. Y la verdad es que la diferencia de calidad es abismal. Así que mi recomendación, copia de seguridad TIFF, copia de andar por casa, PNG. Y luego abajo tienes compartir las capas en PDF, que no lo he utilizado nunca, compartir las capas como archivos PNG. Lo que te hace esto de archivos PNG, las capas, es que cada una de estas capas me la exporta como un PNG transparente, pues para tener un backup, ¿vale? Porque luego yo, esta capa 6 que tengo aquí de estas calabazas, si la he exportado como un PNG transparente, puedo en un archivo nuevo importar esa imagen como PNG transparente y me lo colocará pues como está aquí la capa, ¿vale? Pero ya os he enseñado otros sistemas más chulos y más fáciles de hacer esto de aquí. Amén de que yo aquí tengo 5 capas. Como tengas 200, te va a exportar 200 imágenes PNG, entonces tampoco no lo utilizo nunca. Y luego por último, PNG animado y MP4 animado tiene que ver con animación. Si tú intentas exportar como PNG animado, como GIF animado, ¡oh, qué chulo, un GIF animado! Yo le doy y mi calabaza va a hacer... No, la calabaza no va a hacer nada que tú no lo hayas dicho previamente. Simplemente lo que hace el GIF animado es que va alternando capa 1, ahora la capa 2, ahora la capa 3, y entonces al final eso es como un ataque epiléptico, o sea, no sirve absolutamente para nada. Bueno, con esto hemos terminado el nivel más básico del curso de Procreate de 0 a 100. Ya sabes dónde está todo, sabes pintar, sabes capa, sabes color, sabes dibujar, sabes exportar tanto tu imagen en el mejor formato posible como el vídeo de lo que has pintado. En fin, ha sido un vídeo un poco largo, un poco denso, pero había que cerrarlo hoy. En el siguiente vídeo empezaremos con texturas. De hecho, el siguiente vídeo va a ser el inicio de un reto, el reto 5×5, donde vamos a pintar 25 texturas. Una al día, durante 6 semanas, 4 texturas al día. ¡Wow! Lo que se nos viene encima. Obviamente lo puedes hacer con calma y a tu ritmo, pero... si completas el reto de 5×5 en las 25 siguientes lecciones de este curso, te voy a dar un diploma.
un diploma como que has superado esa parte del curso y como que controlas a la perfección tanto la interface como la creación de texturas. Después de la creación de texturas haremos 10 lecciones sobre pintar bodegones, después haremos otras 10 lecciones sobre cómo pintar paisaje natural, otras 10 lecciones sobre cómo pintar paisaje urbano, donde os hablaré de perspectiva, otras 10 lecciones de anatomía, otras 10 lecciones de pintura de animales, donde pintaremos animales bastante chulos y realistas, y por último las últimas 10 lecciones, se ha ido sumando, ahora has llegado a la 90 ya, las últimas 10 lecciones va a ser retrato hiperrealista. Como veis, esto no ha hecho más que empezar, es un curso muy completo que me va a costar unos cuantos meses a mí hacerlo y a vosotros también, así que vamos a tomárnoslo con calma, despacito y buena letra. Espero que te haya gustado esta parte, la más básica, y que por lo menos sepas un poquito dónde está todo. Cuidaros mucho estos días y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.